Bien, un saludo cordial a todos. Vamos a explicar en resumen algunas etiquetas y atributos que utiliza HTML para el diseño, construcción y publicación de páginas web. Lo primero que hay que decir es que esta etiqueta A es muy importante dentro del lenguaje HTML. ¿Y por qué es muy importante? Porque es la etiqueta que me permite establecer los enlaces o los vínculos entre distintas páginas para poder hacer la navegación. Recordemos que la sintaxis en HTML siempre tiene el símbolo menor que la etiqueta o el nombre de la etiqueta digitado. El cierre se hace con el símbolo mayor que. Y luego para cerrar la etiqueta, entonces utilizamos el símbolo menor que, barra inclinada o slash, el nombre de la etiqueta, en este caso A, y el cierre respectivo con el símbolo mayor que. Esta es la sintaxis general de todas las etiquetas que se utilizan en el lenguaje y atributos de HTML para la que lo tengamos en cuenta. Siempre vamos a tener esa misma sintaxis. Vamos a utilizar la segunda etiqueta para el mejoramiento de nuestros textos, la etiqueta B. B de apertura, hacemos la apertura con el símbolo menor que, el nombre de la etiqueta que es B, cerramos la etiqueta, de esa forma hacemos la apertura o el inicio de dicha etiqueta, digitamos nuestro texto y cuando tengamos digitado el texto que vamos a poner en negrita, inmediatamente cerramos la etiqueta, en este caso símbolo menor que, la barra inclinada o slash, la letra B y el cierre de la respectiva etiqueta con el símbolo mayor que, y esto se utiliza para el texto en negrita. Cuando necesitamos tener sangrado dentro de nuestros textos, entonces la etiqueta que utilizamos se denomina blockway. Blockway es la etiqueta que necesitamos utilizando exactamente la sintaxis y digitando correctamente el nombre de la etiqueta. El body, sumamente importante esta etiqueta, porque el body es lo que nos determina la parte visible de nuestro documento cuando ya estemos trabajándolo como documento HTML. Entonces la parte visible en pantalla de nuestro documento se hace con la etiqueta body. BR es salto de línea o un espacio en blanco que se deja. Por ejemplo, cuando necesitamos dejar un espacio entre un párrafo y otro, entonces requerimos dejar ese espacio, utilizamos la etiqueta BR. Esto lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a mostrar para esta explicación más adelante. Center, la etiqueta Center, muy importante porque nos permite centrar nuestros contenidos, nuestras tablas o nuestros textos de manera horizontal. Font. Font es la etiqueta que nos permite cambiar, modificar o establecer nuestra fuente. Entonces esta etiqueta es muy importante por esa razón. Font permite establecer la fuente. Y recordemos que la fuente tiene tamaño. Entonces con size ponemos el tamaño de esa fuente, el color de la fuente, el color en el que queremos poner la letra, y el face, que es el tipo de letra. Esas tres características son sumamente importantes: tamaño de la fuente, el color de la fuente y el tipo de letra. Frame. La etiqueta frame es muy importante porque es la que nos me permite establecer el marco dentro de nuestra página. Entonces esta etiqueta se utiliza para colocarle ese marco y esa distribución a los distintos elementos. Frame set, estructura de los marcos. Entonces la estructura de los marcos se refiere a cómo quedan o a cómo queda dividida nuestra primera página o nuestras páginas y qué contenido va a tener cada una de esas páginas. Entonces tengo una página, la puedo dividir en 4 partes como en el ejemplo.
puedo dividirla en dos partes como en el ejemplo, puedo dividirla en tres partes como en el ejemplo, o la puedo dejar completa, entonces no necesito el frame set porque tendría la página completa. La cantidad de divisiones que tiene nuestra página la colocamos con el frame set. Número de columnas, y el cols me determina el número de columnas que va a tener, y el rows el número de filas. Esto es muy importante. La etiqueta H1, y recordemos que las H van de la H1 hasta la H6 máximo. ¿Para qué me sirve la etiqueta H1? Para determinar los encabezados de primer orden. Hay otros 5, como les estaba comentando, llegamos hasta el H6. Y lo otro es que la fuente, el tamaño de la fuente de letra que utilicemos en H1 va a ser mayor al tamaño de la fuente que utilizamos en H6. El head, o sea, la cabeza o la cabecera de nuestra página, es importante porque pues allí me determina la cabecera de mi documento en HTML, es decir, el inicio de mi documento. La parte alta, la parte de arriba de mi documento se determina con este head. Otra etiqueta muy importante, HTML. Recordemos que HTML me da la apertura y el cierre del código, entonces siempre el documento, la primera etiqueta que vamos a encontrar es HTML, y la última, cerrando nuestra aplicación o el documento, va a ser el HTML con su respectiva sintaxis. Recordemos que la sintaxis utiliza para el inicio o la apertura de la etiqueta el símbolo menor que, el nombre de la etiqueta, el cierre se hace con el símbolo mayor que, digitamos todo nuestro código, y cuando terminemos de digitar el código cerramos todo lo que hemos digitado diciéndole a HTML que ya no voy a seguir digitando más código con la etiqueta HTML, pero recordemos que como es cierre de esa etiqueta, entonces necesitamos utilizar el símbolo menor que, la barra que nos indica el slash, el nombre de la etiqueta HTML y el símbolo mayor que. La etiqueta I es para utilizar en nuestros textos letra cursiva. Quiero tener un texto, una palabra, una oración, una frase, un conjunto de palabras en letra cursiva, debo utilizar la etiqueta I. iframe, marco en línea, carga en un marco en otra página. Esto es cuando yo quiero mostrar un documento dentro de otro. Puedo utilizar el iframe para colocar esos marcos. Esos marcos pues debe tener el name, o sea el nombre que se da al espacio para posteriormente utilizar las referencias. El SCR establece qué documento se carga inicialmente. El frame border establece si habrá o no borde de separación, es decir, si yo tengo un frame con 4 espacios dentro de mi página, yo determino si esas líneas de separación entre los frames que he determinado los muestro o no los muestro. Entonces eso queda a criterio de el diseñador. Después viene la etiqueta imagen, que su sigla es IMG. Inserta una imagen, es decir, esta etiqueta es muy importante porque es lo que me permite tener imágenes dentro de mi documento, y tiene 3 características importantísimas. El al, que es el texto alternativo a la imagen. Esta al es importantísima porque cuando yo he publicado mi página web a través de este texto que yo digite, los navegadores me ubican muy rápidamente en mi página web. El borde o border establece si va a tener borde o no cuando sirva de vínculo. Entonces regularmente cuando sirve de vínculo yo determino si le pongo ese borde o no. El height, la altura de la imagen. Hay otra propiedad muy importante aparte del height, que es la altura, y que corresponde al largo o al ancho de la imagen, que es el width. El width corresponde al ancho de la imagen, el height a la altura. El SCR significa que la imagen se va a insertar. Lin, componente de una lista dentro de la otra etiqueta OL, que ya la miramos más adelante, o de OL. OL, lista numerada de objetos. La P, por favor, esta etiqueta es muy importante porque es la que me determina los párrafos. Es decir, yo hago apertura de un párrafo con P, y cuando termine mi párrafo
cierro la etiqueta con el símbolo menor que, el slash, la P y el símbolo mayor que. Table, cuando necesito insertar tablas, trabajar tablas, entonces las tablas tienen varias características o varios atributos, porque aquí hablamos de atributos. Align, alinea la tabla, la centra, la pone a la derecha o la alinea a la izquierda. El BG Color establece el color de fondo de la respectiva tabla. El borde establece el borde a la tabla o si lo eliminamos. Cell Padding, separación entre el borde de la tabla y el contenido. Quiere decir que si yo quiero dejar un espacio, pues utilizo el Cell Padding para que se me separe el borde de la tabla de la primera letra que yo vaya a utilizar o de la primera consonante que yo vaya a colocar. El Cell Spacing, separación entre las celdas. El Width establece el ancho de la tabla. TD, celda de una tabla. Entonces cuando necesito establecer celda dentro de una tabla utilizo el TD. Y tiene la propiedad de la alineación. Align establece la alineación del texto dentro de esa tabla, dentro de la celda. Si el texto va a la izquierda, left, izquierda, center, centro, right, derecha. BG Color establece el color de fondo para la celda. El High, Colspan, perdón. El Colspan extiende la celda sobre varias columnas. El High establece la altura de la celda. Robspan extiende la celda sobre varias filas. Balig establece la alineación vertical, top, middle o bottom. Esto es la posición arriba, arriba parte superior derecha, arriba parte superior izquierda o en la parte inferior derecha o izquierda. Y width establece el ancho de la celda. TH es titular de la columna de una tabla dentro de un TR. Recordemos que el TR es otra etiqueta de HTML. Title establece el nombre del documento dentro del head. Entonces siempre uno con title hace su apertura de la etiqueta, coloca el nombre del documento y cierra la etiqueta title. TR, fila de una tabla. U, subrayado. Cuando necesito colocar texto subrayado dentro de mi página, utilizo la etiqueta U. Bien, de esta manera entonces esas son las etiquetas más importantes que utilizamos en HTML. Ahora vamos a mirar un ejemplo donde se utilizan estas etiquetas para el diseño, construcción y elaboración de páginas web. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos todas esas etiquetas que hemos mencionado anteriormente y que hemos dicho para qué se utilizan. Tenemos el título, o sea, la cabecera de nuestro documento. Aquí va el nombre, el título, el tema que vamos a desarrollar con nuestra página. Segunda Guerra Mundial, o como está escrito aquí tal cual, la Segunda Guerra Mundial. Observamos tamaño del título, el color del título y el subrayado del título. Para eso se utilizan etiquetas que ya fueron mencionadas anteriormente. Tenemos los párrafos, tenemos 2 párrafos completos en este texto o en esta página web más bien. Entonces vemos que tenemos textos en cursiva o palabras en cursiva. Eso recordemos que se utiliza una etiqueta para poder colocar esa cursiva. El documento ustedes observan que está alineado acá, justificado a la izquierda. Todo está perfectamente alineado los 2 párrafos. ¿Qué más tenemos? Texto subrayado. Entonces texto subrayado. Aquí tenemos ejemplo de texto subrayado. Tenemos texto subrayado. Tenemos la inserción o hemos insertado un video. Vamos a ponerlo a correr mientras vamos explicando la imagen que tenemos abajo, es decir, hemos utilizado la etiqueta imagen o IMG para insertar una imagen correspondiente a la Segunda Guerra Mundial y tenemos un video explicativo del tema. Aquí ya cargó, ya lo podemos ver, es decir, que todo lo que está en las etiquetas explicados, textos subrayados, textos en negrilla, texto en cursiva, títulos más grandes o más pequeños, el video y las imágenes que necesita nuestra página, aquí la tenemos. Y aparte de eso, tenemos en la parte de abajo un enlace para poder vincular otras páginas. De esta manera entonces ustedes observan que lo que necesito es creatividad en mi diseño, decisión en mi diseño, innovación, y los elementos los puedo trabajar sin ningún problema. Aquí ya me está mostrando el enlace Segunda Guerra Mundial. Aquí doy clic y me abre otra página.
De esta forma entonces trabajamos las etiquetas de HTML para el diseño, construcción y elaboración de páginas web. Muchas gracias y que tengan un feliz día.